¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Santiago Taboada es el candidato de Fuerza y Corazón por México para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Ganó en una contienda muy similar a la que ganó Xochitl Gálvez, cumpliendo de esta manera, de esta forma, el PRI con el compromiso que había asumido con Acción Nacional y con Claudio X González en torno a que los candidatos para la elección presidencial y para la capital del país serían nombrados precisamente por el blanquiazul o saldrían del blanquiazul. No sin esto, por supuesto, dejar varias incomodidades, varios señalamientos por parte de priistas, de perredistas e incluso de alguno que otro inocente que se vendía como candidato ciudadano y que pensó ilusamente que el PAN, el PRI y el PRD iban a darle espacio a una candidatura de ese tipo. El presidente López Obrador también se adelantó unos días y dijo el candidato es Santiago Taboada, no hay nadie más, no va a ser Lía Limón, no va a ser Adrián Rubalcaba, no va a ser Mauricio Tabe, no va a ser Sandra Cuevas, va a ser precisamente Santiago Taboada. Santiago Taboada pertenece, como le hemos dicho ya en otras ocasiones, a este grupo de los Ocean, que son uno de los grupos que integran el Partido Acción Nacional y que tienen diferencias con otros sectores como los de la ultraderecha y los calderonistas particularmente. Diferencias que de repente se hacen más grandes, de repente se hacen más chicas, dependiendo por supuesto del momento y los intereses que tengan a su alrededor. Su perfil, lo hemos dicho en otras ocasiones también, es ese perfil de hacer de la política un negocio, de sacar la mayor cantidad de dinero posible del erario, de aprovechar sus posiciones, ¿no? Para volverse multimillonarios y tener muchísimas, pero muchísimas propiedades, de litigar incluso en contra del Estado. Es decir, son la escuela de Diego Fernández de Ceballos, que es un cacique político en el estado de Querétaro. Se han centrado en la delegación o demarcación o alcaldía, como usted guste, Benito Juárez, en donde de una u otra manera, gracias al apoyo popular, pues sí, porque ha sido la mayoría de la gente la que ha votado por ellos, se han mantenido precisamente en el poder, a pesar de las olas de izquierda que se han presentado en la Ciudad de México desde 1997. Sin embargo, ¿qué hay detrás precisamente de los intereses que rodean a este grupo, que saltó a la fama después de que se dan a conocer actitudes de sus integrantes, entre ellos Santiago Tabuada, actitudes banales, criminales, machistas, agresivas, hasta en un mundial de fútbol donde dos de sus integrantes se vieron inmiscuidos en una agresión a una pareja? Este grupo está involucrado con el cártel inmobiliario. Son los grandes padrinos del cártel inmobiliario. Un caso que hubiera impedido en cualquier democracia sana, hubiera impedido que Santiago Taboada se atreviera siquiera a levantar la cabeza. Pero vivimos en México, en donde en muchas ocasiones la corrupción en el Poder Judicial, pero también las fobias de una parte de la sociedad impiden que personajes de este tipo, de esta calaña, puedan ser castigados o por lo menos limitados en su acción política. Uno no puede entender cómo Mauricio Tabe, por ejemplo, se va a reelegir como alcalde de Miguel Hidalgo cuando su papá le puso el cuchillo cebollero a un trabajador en el cuello, cuando Mauricio Tabe ha sido un muy mal alcalde, sobre todo para las colonias populares que aunque muchos no lo crean, también existen en la Miguel Hidalgo, que ha sido más un personaje dedicado a hacer política para los intereses de su partido que en atender realmente las necesidades de una población como la que habita en la Miguel Hidalgo, que al igual que lo que sucede con los Ocean en Benito Juárez, antepone negocios, no planes, no ideas de desarrollo, ni mucho menos. Ahora, hablemos de este cártel inmobiliario, si ustedes me lo permiten, como se le ha denominado, ¿no? A esta colisión entre autoridades locales, de las alcaldías y constructoras, y que ha ocasionado la construcción de más de 1,000 pisos irregulares y generando un impacto negativo a la economía de la Ciudad de México de 7,000 millones de pesos. El problema acarreado durante los últimos 12 años, imagínese usted, 12 años que hemos estado discutiendo este tema,
Ha ocasionado además problemas en los servicios prioritarios, como el suministro de agua, el drenaje, entre otros, por supuesto, y por causa de las irregularidades cometidas por las administraciones que han gobernado la alcaldía Benito Juárez en este periodo, es que se han mantenido intocables. El 16 de enero, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer un video en el que un empresario detalla de qué manera funcionaba el llamado cártel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez desde por lo menos el 2011. Y de acuerdo precisamente al testimonio, durante 3 administraciones, algunas desarrolladoras acudían a los servidores públicos para pedir ayuda para solucionar problemas con falta de documentos o medidas de protección civil que legalmente tenían como consecuencia la suspensión de la obra o bien las multas, a lo que autoridades, específicamente el general jurídico de la alcaldía, la Coordinación General de Investigación General, la Ventanilla Única, la Dirección de Planeación, de Desarrollo y Participación de Benito Juárez y los mismos titulares de la alcaldía, pedían montos de dinero que partían de 150,000 pesos y aumentaban dependiendo del tamaño y el estado de la obra. El declarante también dijo que se les pedían montos a las constructoras durante campañas en la alcaldía para apoyar a los candidatos, cifras de dinero más grandes como protección entera a los proyectos o incluso permitir pisos extras o construir en donde el uso de suelo fuera distinto. En 2011 se dieron 150,000 pesos a Luis N. para solventar problemas con faltantes de protección civil en un inmueble en la calle Pitágoras. En 20 días la obra se abrió. A finales de 2014 hubo una reunión para apoyar la candidatura del siguiente alcalde de la Benito Juárez y pedir 200,000 pesos. En 2015 se volvió a pedir la ayuda a Luis N. para evitar una sanción económica en Patricio Sáenz. Se pidieron 250,000 pesos. A finales de 2016, Luis N. pidió una asociación para comenzar a construir. En 2017 inició el proyecto en la calle Cordobanes, en asociación con el alcalde del momento, y el mismo año hubo otra propuesta de construcción en un predio en Holbein. Para este inmueble se pagó una protección completa. En 2018 también se pidió cuota de protección por departamento, 50,000 pesos por unidad. En la alcaldía Benito Juárez, actuarios, policías, civiles participan en despojos de viviendas contra adultos mayores para después regularizar el predio y construir edificios involucrados en esta presunta red de corrupción inmobiliaria que está relacionada, le reitero, con el Partido Acción Nacional. Ya no se trata solamente del cártel inmobiliario de que lleguen y le pidan dinero a los constructores, sino que ahora ubican inmuebles de personas de la tercera edad, casas grandes, por ejemplo, y van y los despojan de la misma, como tienen a los actuarios, a los notarios, a las personas de la demarcación de su lado, pues las personas de la tercera edad son despojados, son hechos a un lado, son maltratados. Y ahí al poco tiempo, te derrumban la casa y comienzan a construir. Otro dato que es muy interesante que se ha presentado, no solamente aquí en la Benito Juárez, sino en otros puntos, y que vale la pena, por supuesto, señalar para que usted esté atento, si me lo permite, como un pequeño paréntesis, es el caso de que se meten a tu casa, buscan tus escrituras, se las llevan, te cambian las cerraduras y después tú no puedes entrar. ¿Y cómo compruebas que es tu casa? Si las escrituras las desaparecieron y ellos ya están sacando otras escrituras a su favor y te dejan en la calle. Y en lo que tú llevas testigos y demás y se desarrolla el juicio, ya vendieron el departamento que no podrían vender, pero ya lo vendieron a otras personas, que muchas veces ni siquiera están enterados del pleito. Es parte de lo que se conoce como cártel inmobiliario, tanto en la Benito Juárez como en otras demarcaciones. El ex consejero de la SEDUBI, ¿no?, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y habitante de la colonia Álamos, Guillermo Mexgueiro, aseguró que el despojo de inmuebles es una operación muy bien diseñada, como si fuera el crimen organizado. Incluso sentenció en entrevista que los adultos mayores son los principales afectados, las principales víctimas, y hay casos perfectamente documentados en la del Valle, en la Narvarte. Y uno de los modus operandi que utilizan es la presentación también de notificaciones expedidas a una persona distinta a la propietaria del inmueble. Esto sucedió en Palenque 35, en la colonia Narvarte, donde 3 familias fueron desalojadas de su domicilio con una notificación judicial que no estaba a su nombre, y agregó que también se hacen amigos de los dueños para convencerlos de ceder su propiedad. Entonces, obviamente, la autoridad puede verificar a quién pertenece la propiedad de manera inmediata, si hay un juicio relacionado con el inmueble o si todo está en orden para así actuar consecuentemente, ¿no? Pero se hacen de verdad de la vista gorda.
Ahora, Miguel Ángel Mancera, quien fuera jefe de gobierno de nuestro país durante 6 años, que llegó al poder bajo las siglas de la izquierda mexicana, del Partido de la Revolución Democrática en ese entonces, fue un jugador importantísimo, importantísimo en toda esta discusión del cártel inmobiliario. Fue un personaje que en todo momento respaldó las acciones por parte precisamente de el grupo de los Ocean, que en todo momento respaldó las acciones por parte de los alcaldes de la Benito Juárez, que facilitó muchas veces este tipo de actos y que, ojo con el siguiente detalle, fue uno de esos personajes que también no ha podido explicar el enriquecimiento ilícito que se dio durante todo el tiempo en que él estuvo como jefe de gobierno. Entre las personas detenidas vinculadas a proceso figura el ex jefe de delegación de Benito Juárez, Cristian Monreric, contra quien en su momento se emitió ficha roja, su hermana Sofía, Ismael Isauro Chalico, exdirector general de Administración, Nicias René Arigis, exdirector general de Obras, el exdirector jurídico Luis Vizcaíno, el famoso Luis N., persiste en fichas rojas contra Víctor Mendoza, ¿no? Exdirector de Planeación y hermano, por cierto, del diputado federal Luis Alberto Mendoza, y Emilio Sordo, exdirector de Desarrollo Urbano. Esta mafia, le reitero, tuvo su nacimiento y primer apogeo, mientras que Mancera fue, por desgracia, jefe de gobierno de la ciudad. En ese periodo la ciudad se llenó de construcciones enormes que comenzaron a colapsar los servicios del área metropolitana, construcciones derivadas de polígonos de actuación, manipulados, falsos, totalmente irregulares, y la fuerza de la constructora, apoyadas por el gobierno de Mancera, implicó la exclusión, especulación del suelo, desplazamiento de la población. Y de acuerdo con organizaciones vecinales y especialistas, las Secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda de Medio Ambiente, el Sistema de Aguas, el Instituto de Verificación Administrativa, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial se dedicaron a justificar a las inmobiliarias, las cuales levantaron edificaciones de manera desmedida, principalmente en alcaldías como Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Coajimalpa, sin importar el uso del suelo y mucho menos la calidad de los materiales. El cártel inmobiliario es un monstruo de mil cabezas. Por un lado, se conformó a través del tráfico de influencias, que se acostumbraba para facilitar los permisos de construcción. Las alcaldías hacían acuerdos oscuros con las constructoras y posteriormente el uso de suelo no correspondía a la construcción real. Y todo esto con la complicidad y respaldo del gobierno central mancerista de la época, promoviendo la proliferación de miles de edificios irregulares con pisos y metrajes fuera totalmente de la ley. Por otra parte, ¿qué hay del dinero del plan de reconstrucción para las familias damnificadas por el terremoto del 2017 y que fue robado por el PAN desde el Congreso de la ciudad? Sí, desde el Congreso citadinos se repartieron moches y negocios en plena tragedia, dejando de lado la atención a la ciudadanía que pasaba por grandes dificultades tras el terremoto del 2017, mostrando a Jorge Romero, actual coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, como un carroñero insensible. Los protagonistas del cártel inmobiliario son varios, en su mayoría obviamente panistas. La doctrina de los conservadores definitivamente es la hipocresía. Y quien encabeza esta mafia es el mencionado Jorge Romero, desde que fue alcalde precisamente de la Benito Juárez. Otro de los líderes ya detenido es Cristian Monreric, ¿no? Y otro de los grandes fichajes del cártel es Santiago Taboada, quien tiene la osadía de contender por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Incluso, ojo con esto, no les bastó el cártel inmobiliario. Mancero impuso, ¿se acuerdan? Las fotomultas, los parquímetros que generaron miles de millones de pesos y que no sabemos qué pasó con ellos. Su poder, su influencia fueron indispensables para que se comenzaran a construir edificios incumpliendo todas las normas de la capital del país, modificando los usos de suelo, insisto, construyendo edificios, saltándose por alto el máximo de niveles. Obviamente ellos querían más. El cártel inmobiliario quería construir edificios de 25 pisos, por ejemplo, importándoles un verdadero pepino que vivamos en zonas sísmicas. Construyó torres mortales, el cártel inmobiliario, en una ciudad, insisto, que es vulnerable a los temblores. Los trabajos de cimentación de un edificio de departamentos ubicado en la Avenida División del Norte 2238 perforaron hace unos días el túnel de la línea 12 del metro y esta obra fue un permiso que otorgó la alcaldía Benito, Benito Juárez. Ahora, hay que ser muy claros en algo, ¿eh? Debido a las condiciones del subsuelo del Valle de México, la Ciudad de México se considera
como una zona de alto riesgo. Tenemos una zona de loma, que es el suelo duro, ¿no? Donde los sismos son de una corta duración. La zona de transición, que es el suelo intermedio entre duro y blando. La zona del lago, suelo blando, que favorece a la duración de los sismos. Y la alcaldía Benito Juárez está sobre la zona de transición y del lago. Es un territorio en el que los sismos se mueven brutalmente. Santiago Taboada, el candidato de esta multicolorida oposición, ha sido acusado por desvío de recursos de la alcaldía que preside y que de paso explotó. Santiago Taboada, el mismo integrante precisamente del cártel inmobiliario, que hoy le pide su voto para ser jefe de gobierno. Si les gustó el video, pulgar arriba, déjenme su comentario, su punto de vista, compártanlo por supuesto, suscríbanse, denle a la campanita y nos vemos para un último comentario.